Para calibrar instrumentos industriales tal como manómetro de engranaje giratorios, ustedes deben conocer bien todas las piezas del manómetro y los ajustes que son necesarios para que todas las piezas funcionen correctamente. Recordarán que muchos manómetros tienen un elemento sensible a la presión y un mecanismo indicador ajustable. Los tubos Bourdon son los elementos más comunes, pero también pueden encontrar otros como fuelles y diagramas. El funcionamiento básico del mecanismo indicador ajustable es bastante similar en los tres casos. Voy a desarmar este manómetro para que vean un mecanismo indicador típico. Primero quitaré el vidrio que cubre la aguja y la escala del manómetro. Los fabricantes tienen diferentes formas de asegurar el vidrio. Algunos manómetros tienen un anillo de presión de metal. Otros, como este, tienen un anillo de retención enroscado en posición. Indudablemente se encontrarán con otros métodos. Antes de quitar el cuadrante con la escala, tengo que sacar la aguja. Hay una herramienta especial para esto: el extractor de espiga fina. Como la aguja está apretada fuertemente contra el mecanismo indicador, se usa el extractor para sacarla. Esto le evita un daño a la aguja y al mecanismo. Con la aguja fuera, puedo sacar la placa para ver las piezas interiores del manómetro. Como ven, el elemento de presión es un tubo de Bourdon. El mecanismo indicador está conectado al tubo Bourdon mediante este eslabón de conexión. Voy a volver a colocar la aguja suavemente y aplicar presión al manómetro para que puedan ver la operación del mecanismo. Ahora que han visto su operación, quiero que vean un poco más de cerca el mecanismo en sí y lo que hace que funcione en esa forma. Aquí tenemos el mecanismo indicador desmontado. Lo volveremos a instalar pieza por pieza para que vean cómo está construido y cómo funcionan las piezas juntas. La primera pieza se llama la base del movimiento giratorio. Sirve de armazón para montar las otras piezas de movimiento. La base está unida a la caja del tubo de Bourdon, aquí, con estos tornillos que están fijos a través de dos ranuras alargadas en la base. Estas ranuras permiten el ajuste de la posición de la base. Recuerden esto, porque más adelante hablaremos de este ajuste y de otros dos más. Por el momento veamos las piezas restantes del mecanismo indicador. La función del mecanismo indicador es la de convertir el recorrido de la punta del tubo de Bourdon en un movimiento giratorio de la aguja del manómetro. Para obtener esto, el mecanismo usa un engranaje dentado y piñón. El primer engranaje, el piñón, se monta mediante un manguito en la base. Después, se conectará la aguja a la parte superior del eje del piñón. El segundo engranaje, el dentado, engrana sus dientes con los dientes del piñón. El otro extremo del engranaje dentado está fijado a la punta del tubo de Bourdon mediante un eslabón de conexión. Para que la aguja tenga un movimiento giratorio, el engranaje dentado gira alrededor de una espiga, o pasador, aquí. Esto hace que el engranaje dentado gire hacia adelante y hacia atrás como un movimiento de vaivén. Esta acción hace que el piñón gire en un movimiento giratorio. La ranura donde el eslabón de conexión se une al engranaje dentado permite otro ajuste del cual hablaremos más adelante. A través del tiempo no es raro que los dientes de los engranajes se desgasten. Esto produce un juego libre en el mecanismo, lo cual puede causar lecturas incorrectas. A menudo se conecta un resorte en espiral al eje del piñón para eliminar este juego en el mecanismo del engranaje. Después, se une la parte superior de la base del mecanismo. Esta pieza asegura la parte superior del eje del piñón y el pivote del engranaje dentado manteniendo su relación apropiada. Y finalmente, la aguja se une al extremo sobresaliente del eje del piñón. Al aplicarse presión al elemento, pueden ver ustedes cómo trabajan las piezas juntas. Si miran la aguja de cerca, verán otro tornillo de ajuste. Este es el tercer ajuste que encontraremos en este mecanismo. Como instrumentistas,
Ustedes tendrán que calibrar mecanismos como el que acaban de ver. Para hacerlo tendrán que hacer uno o todos los ajustes mencionados. Pero la pregunta es, ¿cuál de ellos? ¿Y qué tanto ajuste hacer? Hay un procedimiento común que pueden seguir para ayudarlos a decidir. Primero lo veremos, y después voy a hablarle de cómo es que se hacen esos ajustes en el mecanismo en sí. He conectado el manómetro a un patrón de calibración apropiado. Apropiado quiere decir uno que medirá exactamente las mismas unidades de presión que el manómetro que están calibrando. Por ejemplo, usarían el comparador de este alcance. 0 a 200 psi para calibrar este manómetro de 0 a 100 libras psi. Anteriormente les dije que la calibración era la acción de ajustar un instrumento como este manómetro, para igualarlo al valor del patrón de calibración aplicado. En efecto, el manómetro se compara con el patrón. Pero antes de hacer cualquier ajuste al mecanismo, he tomado un conjunto de lecturas completas de comparación. En un pedazo de papel de gráfica tal como este trazo las lecturas del patrón y el manómetro en intervalo de 10%. Por ejemplo, a lo largo del eje horizontal marco las lecturas del comparador en intervalo de 10%. Comenzando aquí, marco 0. Este punto sería 10 libras por pulgada cuadrada, este sería 20 libras por pulgada cuadrada, 30 por pulgada cuadrada y así hasta 100 libras por pulgada cuadrada. En el eje vertical marco la lectura del manómetro a los mismos intervalos. Usando el mismo 0, esto sería 10 libras por pulgada cuadrada, 20 libras por pulgada cuadrada y así hasta 100 libras por pulgada cuadrada. Después dibujo un punto en los lugares donde las líneas de presión correspondientes se cruzan así. 10 libras por pulgada cuadrada se cruza con 10 libras por pulgada cuadrada aquí, 20 libras aquí, 30 libras aquí, y así sucesivamente. Después trazo una línea recta desde el 0 a través de los puntos. Esta se llama una línea de referencia. Representa las lecturas que encontraríamos si el manómetro estuviera perfectamente calibrado. Ahora puedo trazar las lecturas reales. Sin presión aplicada al comparador o al manómetro, el manómetro indica 5 libras por pulgada cuadrada. Este punto está marcado aquí. Con 10 libras por pulgada cuadrada aplicadas a ambos instrumentos, el manómetro indica 15 libras por pulgada cuadrada. Ese punto está marcado aquí. Después de comprobar el manómetro a intervalo de 10%, dibujo una línea a través de los puntos. Esta muestra gráficamente la comparación entre los dos juegos de lecturas. Como pueden ver, este manómetro se excede consistentemente por 5 libras por pulgada cuadrada en todo su alcance. Una representación gráfica como esta indica el más sencillo de todos los errores. Este tipo de error es conocido como error de cero, lo cual quiere decir que la aguja está desplazada la misma cantidad a través de todo su alcance. Esta clase de error puede ocurrir más arriba o más abajo de la línea de referencia. El error de cero puede corregirse haciendo girar el tornillo de ajuste aquí en la aguja, hasta que el manómetro indique con precisión la misma cantidad que el instrumento patrón. Sin embargo, algunas agujas o punteros no tienen este tornillo de ajuste a cero. Son conocidos como agujas o punteros de fricción y deben ser extraídos y vueltos a colocar para indicar la lectura correcta. En cualquiera de estos casos, este ajuste se llama el poner la aguja en cero. Hablaremos de esto en detalle más adelante. Veamos otro error común. Supongamos que la representación del error se ve así. Ustedes ven que el manómetro lee cero sin presión de entrada. Sin embargo, a medida que las líneas se alejan de cero, el error aumenta. Este tipo de error se llama error de margen, que significa que el error en la indicación del manómetro aumenta a presiones de entrada mayores. El error de margen puede ocurrir por encima o por debajo de la línea de referencia. Por ejemplo, el manómetro puede tener un margen real de 100 libras por pulgada cuadrada, mientras que el alcance indicado en la gráfica es de 95 o de 105 libras por pulgada cuadrada. El error de margen se corrige ajustando la distancia eficaz entre el pivote del engranaje dentado y el punto en el cual la conexión está unida al engranaje dentado. Si se afloja el tornillo que une el eslabón de conexión al engranaje dentado, el eslabón puede deslizarse hacia adentro o hacia afuera. Eso, a su vez, controla la cantidad de vaivén del engranaje dentado. Alejando el eslabón del piñón, disminuye el recorrido de la aguja. Deslizándolo hacia el piñón, aumenta el recorrido del mismo. Diferentes fabricantes pueden tener ajustes de margen ligeramente diferentes, pero el resultado básico, o sea el cambio de la distancia eficaz, permanece igual. Después de hacer cualquier ajuste del margen, el manómetro debe ser puesto en cero y comparado con el patrón otra vez.
A veces es necesario repetir los ajustes nuevamente hasta que el manómetro indique con exactitud. El tercero y último error que nosotros vamos a ver es el más complejo. Se llama error de linealidad y la representación gráfica podría ser algo como esto. Como pueden ver, la indicación es correcta en 0 y en 100 libras por pulgada cuadrada o escala plena, pero es incorrecta a media escala. El término linealidad en sí se refiere a la proximidad de una línea curva a la línea recta de referencia. Es decir, entre más acentuado sea el arco en la línea, mayor será su distancia de la línea de referencia y mayor será el error de linealidad. Nuevamente, el error puede ser encima o debajo de la línea recta de referencia. ¿Recuerdan los dos tornillos en las ranuras que aseguran la base del mecanismo de la aguja a la caja del tubo de Bourdon? Si se aflojan esos tornillos y se hace girar la base del mecanismo, se puede corregir el error de linealidad. En este ejemplo, al girar el mecanismo hacia la derecha se aumentan las indicaciones a media escala, mientras que la rotación en sentido contrario las disminuye. Quiero recalcarles algo sobre los ajustes de mecanismos de engranajes rotatorios en general para resumir esta presentación. Podrán encontrar 1, 2 o 3 de los errores que vimos cuando trabajen en un manómetro. Puede que tengan que hacer varios ajustes antes de completar la calibración. Y más importante, después de hacer los ajustes de alcance o linealidad, siempre tienen que poner la aguja en 0 y tomar otras lecturas de comparación. Bien, como el material que hemos cubierto aquí es crítico para entender cómo operan los manómetros y cómo son calibrados, paremos aquí para que repasen. Hoy se ha recibido una orden de trabajo para revisar un manómetro. Al operario del sistema le pareció que no estaba midiendo correctamente. El técnico ha vuelto de la planta. Veámoslo mientras revisa la calibración del manómetro. Las decisiones que él va a tomar durante la revisión de la calibración del manómetro dependerán de lo que encuentre en cada paso de su investigación. En los términos más básicos, él va a observar el estado de la aguja, engranajes y la operación del mecanismo de la aguja cuando está bajo presión. También buscará escapes y hará una gráfica que indicará otros ajustes necesarios que deben ser hechos para que el manómetro quede calibrado. Aquí él puede ver que sin ninguna presión el manómetro no está indicando 0 como debe hacerlo. De manera que tiene que sacar la tapa de vidrio y revisar el mecanismo del puntero o aguja. Esto puede darle algún indicio del problema en el instrumento. Efectivamente, la aguja se ha aflojado en el eje del piñón. Normalmente, una aguja instalada correctamente no debe aflojarse. Pero a veces sucede esto con el pasar del tiempo. No es necesario usar un extractor aquí. Habiendo llegado hasta este lugar, conviene seguir adelante y revisar el estado del mecanismo del puntero en sí. De manera que el próximo paso es quitar el cuadrante. El técnico sabe que hay que montar el manómetro en la misma posición en que está montado en el terreno. Esto evita errores de fricción que pudieran ocurrir si el indicador se apoya sobre su parte posterior. Primero, saca los dos tornillos inferiores y después los tornillos de centrado y el cuadrante. Ahora podemos ver que el elemento de presión primario es un fuelle. Ustedes probablemente ya saben cómo funciona este elemento. Cuando se aplica presión al fuelle, este se expande y el brazo aquí en la parte superior del fuelle se mueve hacia arriba, haciendo que el engranaje dentado gire. Después de ver si los engranajes están limpios o desgastados, prueba si el mecanismo tiene libertad de movimiento desplazando suavemente el engranaje dentado y dejándolo que regrese a su posición. Un mecanismo libre vibrará y producirá un sonido característico. Una acción lenta puede indicar un mecanismo sucio o desgastado que necesita limpieza o reemplazo. Este mecanismo parece estar bien. Lo siguiente que tiene que hacer es inspeccionar la operación del mecanismo de la aguja bajo presión. Como el alcance de este manómetro es de 0 a 30 pulgadas de agua, una presión relativamente baja usará un manómetro lleno de agua como patrón de calibración. Después de asegurarse que contiene suficiente fluido, comprueba que está limpio y lo nivela. Después, pone la escala en 0, usa un tubo flexible y una T para conectar el patrón al manómetro y a la fuente de presión, que es un regulador de aire. De manera que cualquier presión aplicada al manómetro puede ser medida con el instrumento patrón. El cuadrante de este instrumento indica 2 unidades de presión, pulgadas de agua y onzas por pulgada cuadrada.
Vamos a usar la escala interior, la de pulgadas de agua. Como regla general, es mejor aplicar presión hasta media escala cuando se está realizando una comprobación visual. La lectura a media escala en este manómetro es de 15 pulgadas de agua. Él hace girar lentamente la perilla del regulador hasta que haya aplicado una presión de 15 pulgadas de agua al manómetro. Como está usando un manómetro de tubo U, tiene que medir el recorrido total del nivel del líquido de ambas ramas. 7 pulgadas y media de recorrido en cada una de las ramas da un total de 15 pulgadas de recorrido. 7 y media por debajo de la línea de cero y 7 y media por encima. El siguiente aspecto del mecanismo de la aguja que revisará es la relación entre el engranaje dentado y el piñón. Pueden ver que el engranaje dentado está engranado con el piñón, en el centro del arco del engranaje dentado. Es aproximadamente donde debe estar. Lo que es más importante, también pueden ver que el ángulo entre el engranaje dentado y el eslabón de conexión es de aproximadamente 90 grados. Este debe ser el ángulo con la presión de media escala aplicada al manómetro. Se recomienda probar siempre el ángulo entre el enlace de conexión y el engranaje dentado con presión a media escala, como se hizo aquí. Si en 90 grados, el mecanismo de la aguja debe estar cerca de su ajuste correcto, como lo está este. La última revisión del mecanismo de la aguja que realiza el técnico es para ver si existen escapes en el elemento de presión. Pone un poco de agua jabonosa en el elemento y en la conexión de presión. Si hay un escape, verá algunas burbujas. Un escape tan pequeño como este podría hacer que el medidor leyera incorrectamente. Todo lo que tiene que hacer para corregir este problema es apretar el conector. Pero si el escape fuera en el elemento de presión en sí, este tendría que ser reparado o reemplazado. Ahora puede poner de nuevo la escala y la aguja y pasar a comprobar las indicaciones del manómetro con las del patrón. Aunque podría creerse que se debía retirar la presión de media escala y dejar que el mecanismo volviera a cero antes de situar la aguja, no es así. El mecanismo del manómetro es probablemente menos preciso en cero que a la presión de media escala. Esto se debe a los errores de histéresis mencionados anteriormente, de manera que reinstalará la aguja a media escala. Esta herramienta viene generalmente con un juego de extractor. Sitúa la aguja en el eje del piñón y localiza la herramienta sobre la espiga. Después golpea suave pero firmemente para colocar la aguja en su lugar. Está exactamente donde debe estar. Si no estuviera, la sacaría y volvería a relocalizarla hasta que estuviera a media escala. Lo siguiente que hace es una gráfica de comparación. Las lecturas del patrón son trazadas a intervalo de 10% a lo largo del eje horizontal. Las lecturas del manómetro son trazadas en el eje vertical. Los puntos donde las presiones comunes se intersectan se marcan con puntos y se traza una línea de referencia a través de estos. Cualquier variación en la lectura del manómetro con respecto a la línea de referencia indicará la necesidad de ajustes adicionales al mecanismo de la aguja. Ahora está listo para marcar los puntos de las lecturas. Al retirar la presión aplicada, los niveles en el patrón vuelven a la línea de referencia de cero y nuestro manómetro muestra cero, de manera que él marca cero en la gráfica. El primer intervalo de 10% es a 3 pulgadas de agua, porque 10% de 30 es 3. Eso es, 1,5 pulgadas de recorrido en cada rama, y el manómetro lee 3 pulgadas. Eso cae directamente en la línea de referencia. El segundo intervalo de presión es en 6 pulgadas de agua, con 6 pulgadas de recorrido en el manómetro U. El patrón lee también 6 pulgadas. Él continuará aumentando las presiones aplicadas en intervalos de 10%. Hasta alcanzar la presión máxima del manómetro. Después disminuirá la presión a intervalo de 10% y trazará los resultados. Él tiene que trazar las lecturas en ambas direcciones debido a que los instrumentos pueden no repetir las indicaciones de presión al bajar. La habilidad de repetir las indicaciones se llama repetibilidad. Si este manómetro no puede repetir las indicaciones, puede haber la posibilidad de errores de histéresis. Para corregirlos, el elemento de presión, el mecanismo de la aguja o todo el manómetro puede tenerse que cambiar o reparar. Ya ha tomado las lecturas. Veamos cómo lucen. En realidad, no podrían ser mejor. Las lecturas del manómetro son iguales a las del patrón tanto subiendo como bajando por la escala de presión. Lo único malo que había en este manómetro era la aguja floja. El manómetro está calibrado. Pero antes de volver a colocar el cuadrante y desconectar el aparato de calibración, hay unas cosas que se tienen que hacer. Él escribe la fecha de calibración en una etiqueta y la pone en la cara del cuadrante. Su planta puede indicar las revisiones de calibración de manera diferente. Por ejemplo, puede usarse un lápiz de cera para hacer la anotación en el cuadrante. Luego,
Él limpia el vidrio y comprueba que no tiene astillas u otras señales que indiquen que debe ser reemplazado. Una vez hecho esto, pone el vidrio en su lugar e instala el anillo de presión. Esto casi completa todo. Solo falta desconectar el tubo flexible y volverlo al servicio. Mientras él termina, ¿por qué no repasan el material en su texto?